¿Qué tal? Qué gusto saludarlo este domingo y en esta mesa de debate que hacemos todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Nos han pedido mucho el tema de la depresión y lo hemos llamado la nueva pandemia. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Hay depresión en bebés, en niños, en adultos, también hay en jóvenes depresión que nos llevan a una enfermedad, nos llevan a un desenlace fatal, a la muerte, o que quizá esos síntomas que nos van a decir los expertos los tenemos y no nos hemos dado cuenta. ¿Quién debe de tratar la depresión? ¿Un médico general, un psiquiatra, un psicólogo? Y inclusive una depresión ya es una incapacidad también. Pues todo esto lo vamos a tratar esta hora, este domingo, y más haciendo referencia a que este viernes fue el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y voy a presentarles a nuestros invitados que este domingo nos acompañan. Está con nosotros el doctor César González González, psiquiatra, adscrito al Instituto Jalisciense de Salud Mental de la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias, doctor. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Y el doctor Rogelio Basúa O'Connor, quien es jefe de servicios de psiquiatría del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y nos da mucho gusto que una dama nos acompañe para así equilibrar, porque dicen siempre a puros caballeros se invita, Rocío. Entonces, hoy está con nosotros la doctora Rosa Elena Flores Montes, psiquiatra, adscrita también al nuevo Hospital de Civil de Guadalajara, doctor Juan Y Menchaca. Doctora Rosa, gracias por estar este domingo. Encantada de estar aquí. Y el doctor Héctor Rubén Bravo Andrade, jefe del Departamento de Clínicas de Salud Mental del CURS. Así que muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Un gusto. Tenemos a todos los expertos, los mejores expertos de salud mental de nuestro estado. Y bueno, primero, ¿por qué la depresión? ¿Por qué tantos casos de depresión y por qué la estamos llamando sin alarmar, sino que tenemos que ocuparnos más que preocuparnos, y por eso este programa de debate de la depresión? Primero, yo lanzo la pregunta, ¿por qué tantos casos y qué es la depresión? Ok, yo quiero hacer hincapié en algo que es muy importante. La depresión es una enfermedad física, ¿sí? Porque de repente... ¿No es mental, doctor? Primero explíquenos porque queremos entender. Es muy interesante esto de si es mental o no es mental. Realmente el concepto de mente es un constructo teórico. De lo que estamos hablando es de un cerebro que enferma, ¿sí? Y las manifestaciones que ese cerebro da, porque el cerebro es el órgano maestro, se encarga de la regulación endocrina, se encarga de mover a la persona, se encarga de que sienta a la persona, se encarga de que perciba el mundo. Entonces, cuando ese cerebro enferma, da manifestaciones en diversas áreas, da manifestaciones físicas, da manifestaciones cognitivas, da manifestaciones conductuales, y prácticamente la depresión enferma todo el cuerpo. Las personas con depresión se enferman de más cosas, frecuentemente de infecciones. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico baja. ¿Una depresión baja el sistema inmune? Baja el sistema inmune. Aumenta que la sangre se vuelva más pegajosa, es decir, las plaquetas se vuelven más... ¿Y por qué nos da depresión? Ahí es una enfermedad multifactorial. Se trae una predisposición biológica, genética a padecerla, y ya con la interacción con el medio ambiente son empujones, hasta que la gente debuta con depresión, ¿sí? Entonces la depresión es una enfermedad física. ¿Y quién la puede atender? Hay muchos profesionales que más al rato yo creo que los compañeros lo van a... Pensaríamos, yo les comento, por algún problema, por alguna cuestión de algún problema familiar, algo en el trabajo o algo en mi cerebro, que ya algún líquido, alguna situación química ya no está funcionando. ¿Sería así? Sí. Aquí pues ocurren las dos situaciones, tanto el tema de estrés externo que nos toca tener, todas las situaciones vitales complicadas. Estas situaciones alteran también el patrón de neurotransmisión, y este patrón de neurotransmisión, si nos vamos a las teorías clásicas, se relaciona con dos neurotransmisores principales, uno que es serotonina, otro que es noradrenalina. Estos son los neurotransmisores que se encargan de nuestro estado de ánimo, de que estemos relajados, que estemos tranquilos, que tengamos ese gusto. Cuando hablamos de depresión, estas sustancias, así en términos muy coloquiales, se van acabando.
Y sin estas Así sustancias, explíquemelo, doctor. por más ganas que le echemos, por más que digo, hoy me voy a levantar, hoy voy a hacer, sin estas sustancias no vamos a poder. ¿Tiene que ver con esas Sí, sustancias? tiene que ver con estas sustancias. Esto, insisto, en la teoría clásica. Ahora, conforme hemos ido haciendo avances en medicina, en salud mental, vemos que son toda otra serie de sustancias, neuropéptidos, glutamato, factores inflamatorios, que por supuesto se van a traducir también en una afectación de todo el organismo. Hablando de los síntomas típicos de depresión, pues nos enfocamos en la parte tristeza, pero aquí también cabe mencionar, no es lo mismo estar triste que estar deprimido. Tristeza, pues es una emoción que todos los seres humanos tenemos. ¿Temporal? Sí, pero aquí nosotros hablamos ya como síntoma de depresión cuando es una tristeza intensa, una tristeza permanente, una tristeza que nos dura casi todo el día, la mayor parte de los días durante al menos un periodo de 2 semanas y se acompaña de otras alteraciones como es la anedonia. Anedonia es la pérdida de la capacidad del disfrute. Lo que antes me gustaba, No disfrutas ya ahora nada. ya no me gusta. Si antes me gustaba ver la tele, ir al cine, ahora voy, digo, ay, pues está bien malo, ¿a qué vine? También baja la energía, altera sueño, altera apetito, altera pensamientos, nos hace tener ideas de minusvalía, de culpa y pues en ocasiones hasta ideas de muerte, que es una de las principales complicaciones de depresión, las ideas de suicidio, que es lo que queremos evitar en los pacientes. Pues aquí estamos viendo, doctora, a mí me gustaría que nos dijera de nuestra población de Jalisco, que es lo que nos interesa. Decían que con la pandemia y con todo lo que vivimos, ya casi 3 años también, que la mayoría de la población, si no es que la mitad, íbamos a tener algún trastorno de depresión, de tristeza, de ansiedad. Entonces, ¿qué porcentaje de la población de Jalisco en estos momentos tiene algo de depresión? A lo mejor sería muy aventurado decirlo, pero ¿qué porcentaje tenemos esa depresión? Sí. Doctora, Bueno, ¿qué? ¿El 20, el 40? Lo que se ha visto es que las cifras que estimaba la OMS, ¿no?, para que aumentaran estas cifras de síntomas de depresión son de hasta el 25, hasta el 40, hasta 50%, como usted lo dijo previamente, ¿no? Se ha visto que sí subieron alarmantemente. O sea, sí nos preocupa la ajá. depresión que se está viviendo en estos momentos. Así es. Y esto, como recapitulando un poco de lo que hablaban los doctores, y hablando ahora como por lo de la pandemia y englobar las cosas, pues hay factores que van a interactuar entre sí, que son factores biológicos, factores de la misma persona, de la genética, y ya de los factores externos, como lo es el virus de COVID, ¿no?, que es un virus neurotrópico que se queda en la neurona y que hace cambios en el sistema y que entonces nos dan este tipo de síntomas, entre muchos otros, que se pueden diagnosticar como depresión o como fatiga crónica o como ansiedad o como problemas de cognición, un deterioro cognitivo, etcétera. Entonces, bueno, recapitulando como lo que hablaban los doctores y por su pregunta de cómo ha aumentado con las cifras de depresión en COVID. Bien, ahora, de la población, ¿un niño o un bebé, doctor, puede tener depresión? O sea, si ya estábamos viendo lo que nos dice el doctor, es multifactorial. ¿Cualquier edad de la población puede llegar a una depresión? ¿Hasta un bebé? ¿Cómo Sí. saberlo? Bueno, cuando estamos hablando de un bebé todavía no está el desarrollo, digamos, de toda esta cuestión como psicológica. Si nosotros definimos que la depresión es una alteración, un trastorno del estado de ánimo, todavía no está bien configurada toda esta cuestión y por lo tanto no podemos hablar como tal de depresión, al menos en estos términos, en bebés, pero sí ya en niños y en adolescentes, a partir de niños y adolescentes. Algo que es muy importante que me gustaría agregar también a lo que ya se ha mencionado es, tal como decían, siendo una problemática multifactorial y, digamos, avanzando más en los planteamientos teóricos, entendemos al ser humano desde una perspectiva biopsicosocial. Entonces, estas cuestiones que pueden tener elementos biológicos como alteraciones en el cerebro, también entran, digamos, en juego otros elementos, como bien ya lo decían,
como son, por ejemplo, los sucesos vitales de las personas, que también son distintos dependiendo de las diferentes etapas en las que vivimos. Entonces tenemos cuestiones biológicas, pero también psicológicas y sociales. El entorno también tiene que ver con, pueden predisponer hasta cierto punto o favorecer la aparición dentro de contextos, digamos, no favorables, ¿no? Por ejemplo, contextos de pobreza o de violencia. Creo que vale la pena hablar de... O el contexto familiar también, el contexto o tu familiar. escuela. Existen entonces ciertos factores de riesgo y de protección. Todas las personas podemos, digamos, lidiar con 2 o 3 factores de riesgo, que pueden ser hereditarios o que pueden ser sociales o psicológicos. Si estos se van acumulando, entonces las personas entran en una mayor vulnerabilidad. Afortunadamente, los factores protectores también se pueden ir acumulando, de los cuales hablaremos un poquito más adelante. Y nos los comenta, doctor. Por supuesto. ¿Puede llegarnos a la muerte, doctor? ¿Una Sí. depresión puede llegar a la muerte? Sí, desde luego, más o menos el 25% de las personas con depresión se suicidan. ¿Sí? Eso como una consecuencia directa de la depresión. Pero también hay complicaciones médicas asociadas a la depresión. 20 veces más riesgo de eventos vasculares cerebrales o infartos agudos del miocardio con la depresión. También lo predispone uno a que aparezcan neoplasias, cáncer en específico. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico está fallón, entonces está débil. no se encarga de ir eliminando las células malignas y al rato aparece por ahí alguna neoplasia, algún cáncer, ¿sí? También eso puede llegar a pasar. Entonces, también puede el sujeto comenzar a desgastarse metabólicamente por elevación del cortisol. Por ejemplo, una depresión crónica predispone a atrofia cerebral, más riesgo de trastorno neurocognitivo, lo que la gente llamaba o se llamaba antes demencia. ¿La demencia o Sí. un Alzheimer? Ahí es uno de los riesgos. Yo quisiera retomar un poco la prevalencia de la depresión. En condiciones normales, más o menos a nivel mundial se acepta entre un 5 y un 7% de la población que padece depresión. En el 2012 en Jalisco se hizo un estudio epidemiológico por el doctor Daniel Ojeda y encontramos una prevalencia un poquito más alta, del 10% en síntomas depresivos. ¿Sí? Pero yo creo que ahora con la pandemia y con todo lo que ha sucedido sería un número más importante, ¿no? Sí, Hay que un hacer número un estudios. poquito más elevado. Bien, me están pidiendo un corte y regresamos porque nos están comentando que digamos los síntomas y si aparte, y si es diferente en los adultos mayores que en los jóvenes, y si la depresión se puede quitar. Entonces regresamos con esto que nos puedan comentar los expertos. Regresamos a este programa de debate, la depresión, la nueva pandemia. Seguimos con este tema muy interesante que debería de existir dentro de las políticas públicas, dentro del sector salud, la depresión que lleva ya a la muerte y que no nos damos cuenta que está surgiendo en todas las edades. Y la depresión ya como una enfermedad. Quizás decimos trastorno, bueno, un trastorno, pero ya es una enfermedad. Entonces yo aquí les preguntaría, de los síntomas, me están comentando mucho de los síntomas y de lo que usted quería agregar también, doctor. Igual también usted que me quería comentar, doctor Héctor. Entonces, a ver, los síntomas. Alguien que duerme mucho, yo digo para decir padres de familia, maestros, público en general. Si alguien duerme mucho, si alguien ya no se quiere bañar, no se quiere vestir, lo que nos comentaba, para agregar más a los comentarios que decía aquí el doctor Rogelio. Sí, ahí los agrupamos ahora sí que por características. Hay síntomas cognitivos, hay síntomas físicos. Cognitivos, explíquenos para las Cognitivos. señoras que nos están viendo. Inatención. Cognitivos. Ah, bien, Falla de memoria. bien. Pensamientos acerca de que uno no es suficiente, Que me quiero morir. de ruina, muerte, suicidio. Hay síntomas físicos como cansancio, desánimo, apatía, falta de impulso, falta de energía, dolores en N lugares, dolores de cabeza, cuello, espalda baja, malestares O gastrointestinales, sea, todo. insomnio, ¿sí? Bien. Disminución del apetito o aumento del apetito, ¿sí? También hay sintomatología
relativa a la emoción, tristeza constante, omnipresente, permanente, como bien lo dijo el doctor Rogelio, ¿sí? Que no cede con nada, que no hay un aliciente de nada, sino constantemente permanece. ¿Sí? ¿Sí? Irritabilidad. Los adolescentes no lloran, se enojan. ¿Sí? Y dicen, está en lecho que no, hay algo que está ahí como un foco rojo, ¿verdad? Que podrías... Y obviamente todo este grupo de síntomas llevan a la alteración funcional, porque siempre nos preguntan, ¿y cuándo es una tristeza y cuándo es una enfermedad? Bueno, cuando tu tristeza no te deja trabajar, no te deja estudiar, no te deja interactuar con los demás, ahí ya es una depresión. Y está pasando mucho con nuestros adultos mayores, una población muy vulnerable que la mayoría cae en esa depresión, ¿verdad, doctor Rogelio? Sí, aquí en los adultos mayores llega a ser muy particular la depresión. También estamos acostumbrados a depresiones ver llorar. No, en el adulto mayor tiene sus características, que son 4 principales. Una, empieza a haber una irritabilidad. Son personas que son menos tolerantes. Si antes le llevaban a los nietos, ahora en cuanto lo ven, no me los traigas porque hacen ruido, dejan un tiradero, irritabilidad. Otro, aislamiento social. Antes me venían a visitar y me integraba, no quiero ver a nadie. Ahora ya prefiero estar en mi cuarto, prefiero estar aislado. Otro tiene que ver con quejas somáticas inespecíficas. Es, hoy me duele la cabeza, mañana el estómago, pasado la espalda, ahora la rodilla. Quejas somáticas, dolores, molestias físicas que van cambiando y no necesariamente con algún tratamiento específico. Y un cuarto punto, fallas cognitivas. Estos procesos de atención, de concentración, de memoria, incluso hasta se puede llegar a confundir con un inicio de una demencia, con un inicio de un Alzheimer, pero muchas de las veces nosotros empezamos un tratamiento antidepresivo y mejoran. Y también pasa algo muy parecido en el grupo de los niños. En el niño vamos a ver estas mismas quejas somáticas, esta misma irritabilidad, y aquí también vamos a ver como ese aislamiento, pero lo vamos a notar, ya no es tanto que no salga con los otros, sino no participa en los juegos, no le gusta estar interactuando con sus demás compañeros. Llega a ser muy parecido esos síntomas en niños y en adultos mayores. Y adolescentes, un grupo muy importante. En el adolescente es esta parte de irritabilidad y esta parte también de aislamiento. Son como los puntos donde debemos de tener más ese énfasis, además de los criterios generales que ya habíamos hablado, que pueden estar presentes. Doctora Rosa, ¿quiere agregar algo al respecto? Pues a lo que mencionaba el doctor, creo que la importancia de la detección, ¿no?, de los familiares, y primero la importancia de estos foros para hablar del tema y disminuir el estigma, ¿no? Porque muchas veces los familiares de los pacientes mayores o de los mismos niños pues detectan estos síntomas y lo relacionan con el envejecimiento o con la adolescencia, ¿no?, dependiendo como del grupo etario del que estemos hablando, pero lo normalizan o dicen, bueno, se le va a pasar o es por la edad, etcétera, pero esto pues se asocia a otras comorbilidades, es decir, otras enfermedades, otros padecimientos también, o trastornos de la conducta o trastornos del estado del ánimo, del uso de sustancias, etcétera. Se va haciendo una cadenita en donde solo hay más complicaciones, entonces es la importancia de detectar y otro punto que supongo vamos a hablar después, los tratamientos, ¿no? Así es. Muchos pacientes y los mismos familiares pues no acuden a un especialista porque tienen miedo de si se les va a dejar algo que los haga dependientes durante toda la vida. Porque no está, doctora, tan familiarizado. Lo vemos como un trastorno muy ligero y ya pasará de acuerdo a la edad. Pero estamos viendo que es una enfermedad y que está muy presente en nuestra sociedad, ¿verdad? Incluso todavía, por desgracia, hasta entre el mismo personal de salud que no está familiarizado, se cree que esto es una enfermedad voluntaria, se cree que esto es algo de echarle ganas, tú puedes. Hasta de sus mismos colegas, amigos médicos. Así es, a mí me ha tocado recibir pacientes ustedes son los expertos, que ¿verdad? nos dicen, no hay depresión que aguante 8 horas de trabajo, ponte a darle. Espérame, ¿cómo que el médico fue el que te dijo eso? Exacto. Entonces, reconocerlo como una enfermedad real, como cualquier otra, tiene causas específicas y tiene opciones de tratamiento específicas. Sí, eso es muy importante, ya tocamos ese tema, que nos comenta también aquí el doctor Héctor, tiene opciones de tratamiento, o sea, si bien es cierto se puede tratar, como decía aquí el doctor César, pero no se puede quitar, ¿verdad? Como si a lo mejor como una diabetes,
como un hipotiroidismo, pero se tiene que tratar y controlar, ¿verdad? Sí, de entrada es muy, muy importante, quiero hacer mucho énfasis en esto, que los padres de familia identifiquen más o menos algunos cambios. El reto aquí es que en la adolescencia, sobre todo, es una etapa de cambios, entonces a veces se atribuye a eso, pero hay que estar muy atentos en algunos cambios más abruptos o no esperados de alguna forma, y para ello hay que conocerlos, ¿verdad? A los niños y a los adolescentes. Si empiezan a notar este tipo de cambios, entonces que ellos identifiquen estos elementos no quiere decir que estén deprimidos. Hay que ir con un profesional para que se haga el diagnóstico y entonces se pueda hacer tal cual el tratamiento, ¿no? Porque además en niños y adolescentes se ha encontrado que quienes pasan por un proceso depresivo o tienen algún episodio de depresión, es mucho más probable que cuando sean adultos tengan algún tipo de trastorno mental. Entonces, lo que se debe de hacer es acudir con profesionales, como decía, ya sea psicólogos o psiquiatras, y para eso, bueno, está el Instituto Jalisciense de Salud Mental, a donde pueden acudir para que les asesoren y, dado el caso, que se haga el diagnóstico y se inicie con el tratamiento. Es que esto es una especialidad y yo creo que en este caso pues son los psicólogos y los psiquiatras. Se trata la depresión con medicamentos, se trata con todo un equipo interdisciplinario con psicólogos y psiquiatras. A ver, doctor César, doctor Rogelio, coméntame, también doctora Rosa. El tratamiento, al ser una enfermedad, hay que darle tratamiento, ¿sí? Y ese tratamiento puede ser, es farmacológico más psicoterapéutico. Mucha gente cree que ir a psicoterapia es ir a platicar, o ir a que le den consejos, o ir a que lo regañen. No, la psicoterapia es un proceso donde hay dos personas, un experto y alguien que necesita de ese experto, y el experto tiene herramientas y estrategias específicas para ir conduciendo a la persona a que vaya alcanzando objetivos, que es la mejoría. Generalmente, en el caso de la psicoterapia, la de corte cognitivo-conductual es la que científicamente se ha comprobado que tiene más respuesta en el caso de la depresión, de las diferentes modalidades, desde la clásica de Beck hasta la de racional emotiva de Ellis, hasta las de tercera generación. Entonces, es un complemento. Los fármacos logran más o menos... O sea, es todo un equipo de médicos que pueden sacar adelante o estabilizar a ese paciente con depresión. Los fármacos alcanzan entre un 75 y un 85% de la mejoría, pero hay cosas que se tienen que trabajar en el proceso de psicoterapia. La psicoterapia también hace cambios a nivel neurotrófico, se han observado cambios a nivel neurotrófico y a nivel de activación de zonas del cerebro que estaban apagadas en la depresión. Entonces quiere decir que la psicoterapia también es un procedimiento biológico, porque hay respuesta. Claro. ¿Sí? Entonces, hay un equipo multidisciplinario. Aquí la bronca es la escasez de los equipos multidisciplinarios. ¿Sí? Si estamos hablando, el doctor Rogelio, la doctora no me dejarán mentir, de 6,000, 7,000 máximo profesionales de la psiquiatría para 130 millones de habitantes. Ahora volvemos a lo mismo, hay una escasez de expertos como ustedes, psiquiatras y psicólogos para atender esto, igual que geriatras para atender a adultos mayores. Así es. Y son lo que he comentado, que hemos comentado que el sector salud, ahí dentro de sus políticas públicas, vamos a ver cómo está la situación de población en cuanto a este tipo de enfermedades. Me están pidiendo un corte y regresamos para completar lo que nos diga el doctor Rogelio, la doctora Rosa y el doctor Héctor, para completar de estos tratamientos. Primero, también son muy costosos estos tratamientos y los efectos colaterales que pueden dejar los tratamientos para la depresión. Regresamos. Pues muy interesante todo lo que nos están diciendo, porque usted ama de casa, usted profesionista, usted padre de familia o usted adolescente, dice, todo lo que están comentando a mí me ha pasado o a mí me pasó en una etapa, y la depresión no nos deja cumplir esos objetivos o todo ese talento que usted pudiera tener para salir adelante en su empresa, en su profesión, en su trabajo como una gran ama de casa, como madre de familia. Entonces, para completar, estábamos hablando del tratamiento. Aquí nos decía la doctora Rosa, es que decíamos, bueno, es como un trastorno o es como una enfermedad que con el tratamiento, un problema de amígdala se quita la depresión. No.
porque ese líquido que tenemos en el cerebro ya no está cumpliendo la función y necesitas ese medicamento para que pueda funcionar. ¿Es así? Lo estamos entendiendo. Sí, bueno, ¿Y aquí los quisiera tratamientos? comentar. Hay muchos mitos todavía sobre la salud mental en general. Todavía al hablar de psiquiatría, al hablar de psicología, la primera imagen que se nos viene es locura. Es yo no estoy loco, yo no estoy ¿qué vas mal. con los loqueros? Hay muchas veces que el mismo paciente cuando escucha tienes que ir al psiquiatra, al psicólogo, hasta se siente Yo no ofendido. estoy loco. Y de la misma manera, pues los tratamientos son muy mal vistos. Se imaginan, Te la van a pastilla tener te dopado. cambia, te va a traer adormilado todo el tiempo, te haces adicto, ya nunca lo vas a dejar, no puedes vivir sin el medicamento, te hace ser una persona que no eres tú. Hay infinidad de mitos sobre este tipo de tratamientos. Y en general un tratamiento para depresión, hablando de los medicamentos antidepresivos, son medicamentos muy seguros. La mayoría de estos no tienen mayores efectos secundarios, no provoca riesgo de adicción, no riesgo de dependencia. Son medicamentos, bueno, son patologías que se van formando a través de muchos años. No es de que yo empecé a estar deprimido ahorita. La persona llega a buscar atención ya que lleva Toda una carga 10, 15 importante, años, sí. 5 años con los síntomas de depresión y hasta que hay un evento de crisis es cuando busca. No es alguien que dice, ay, tengo como 2 semanas, déjame ir a ver si algo está pasando. No, ya nos llegan con las complicaciones. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir, si yo atiendo a adultos mayores, dicen, tengo 60 años con la depresión. Entonces, pues tampoco puedo decirle, ay, se va a tomar una cajita y en 15 días usted ya va a estar muy bien. Son tratamientos diseñados para un largo plazo. Promedio estamos hablando para una depresión no complicada con otro tipo de patologías, entre 1 y 2 años de tratamiento. Bien. Este medicamento pues, se va regulando, se van haciendo los ajustes de dosis pertinente y en la gran mayoría de ocasiones, cuando no hay otra complicación, no hay un trastorno de personalidad, no hay un factor de estrés externo importante, pues ahí podemos tener una buena respuesta. Pero aquí pues esa es la gran dificultad. Una pastilla ni nos va a cambiar el entorno, ni nos va a cambiar a la pareja, ni nos va a cambiar la economía. Eso hay que quitarlo, todo porque eso se sataniza. sí, es como la parte en donde tiene que haber este manejo multidisciplinario. En la terapia psicológica vamos dando esas herramientas para hacerle frente a los problemas y a la par el medicamento va haciendo su efecto a nivel de neurotransmisores. Ahí es donde podemos obtener una buena respuesta. Ese tiempo que usted mencionaba, doctor Rogelio, de 1 año aproximadamente, es para estabilizar al paciente. Sí, es para eliminar la mayoría de estos síntomas. Hay muchos casos donde después de ese periodo podemos llegar a retirar el medicamento. Bien. Pero si yo no modifiqué todas las situaciones que a lo largo del tiempo me provocaron esta depresión, no es raro que la depresión vuelva a aparecer. Entonces ahí es la importancia de que se atienda a la par tanto el proceso psicoterapéutico como el tratamiento farmacológico. Doctora Rosa, ¿qué opina usted del tratamiento? Mire, retomando eso también, creo que los pacientes me he topado con que no llegan a la consulta porque piensan que si se les inicia un tratamiento y conocen a alguien que se lo iniciaron y ya no lo dejó jamás, lo asocian a una dependencia, cuando en realidad el objetivo de tomar un tratamiento es que el paciente sea funcional y no al contrario, ¿no? Entonces, existen los tratamientos farmacológicos, los tratamientos no farmacológicos, de los cuales también ya se habló. Importantísimo recalcar lo de la no dependencia, ¿no? Porque se tiene como esa idea de la palabra dependencia primero, ¿no? Que como la tienen los pacientes o alguna parte de la población, a que como es un psicofármaco y como llega al cerebro, entonces es una droga, ¿no? Que eso ya sería meternos en temas de nomenclaturas y de semántica, etcétera, pero es decir, asocian que es un fármaco que llega al cerebro, es una droga, hace mal, hace dependencia, entonces ya soy un consumidor, Bien. ya voy a buscar la sustancia, entonces está, creo que muy satanizado por ese punto, pero en realidad no es así, sino que el tratamiento se utiliza de una manera segura por un profesional. Cada paciente tiene un perfil, ¿no?, de tratamiento, entonces por eso hay que conocer qué tratamientos tenemos, conocer del tema, conocer los efectos adversos.
la información, la comunicación, el día a día de saber qué pasa con mi paciente, saber qué puede suceder, qué dudas tiene, y entonces así mejorar o optimizar pues estos tratamientos. Entonces creo que primero la identificación del especialista o del médico general es importante para así poder llevar un adecuado tratamiento. Hablar de estos temas para disminuir el estigma y que la gente se acerque y que mejoren las cifras, ¿no? Claro. De las cuales hablamos previamente, de cifras alarmantes. Entonces, el tratamiento es muy amplio, Y pero dependiendo de cada caso. Exacto, Bien. se va a hablar en el consultorio con el paciente qué le vamos a dejar, qué le puede pasar, qué es por lo general seguro, pero qué puede esperar, ¿no? Que son efectos adversos mínimos, bueno, más bien efectos secundarios mínimos, náuseas, dolor de cabeza, cuándo es normal, cuándo no es normal, ¿no? Entonces, por eso es la comunicación constante del paciente y del médico. Bien. Doctor Héctor, y usted que es psicólogo, también el psicólogo trabaja, y también me gustaría la opinión de los psiquiatras, con psiquiatras, para sacar adelante a un paciente con depresión. Sí, totalmente. Porque usted no da medicina, sí, ¿verdad? No, los psicólogos no dan medicamentos. Precisamente son psiquiatras quienes han estudiado primero la carrera de medicina y luego la especialización en psiquiatría, lo cual les permite recetar psicofármacos. Desde nuestra área de la psicología trabajamos en conjunto, que es lo ideal, aunque es complejo en realidad. Y algo bien importante es que cada tratamiento es muy particular para la persona. Es decir, no debemos caer como en remedios o recetas de haz esto o haz esta otra cosa, sino que cada caso es único y por lo tanto tiene su propio tratamiento. E idealmente tiene que irse trabajando a la par lo psiquiátrico con lo psicológico. Y dentro de esto psicológico, entonces, se trabajan todos estos otros factores que ya decíamos hace un momento. Por ejemplo, estas creencias irracionales que pueden tener las personas, los modos de afrontamiento del estrés o de los eventos adversos que puedan tener. Un punto muy importante es la gestión de las emociones de las personas. Eso es algo que nos hemos dado cuenta que es muy, muy relevante. E incluso otro punto que también protege mucho tiene que ver con los recursos o las redes sociales de apoyo. Todos estos elementos se van sumando para poder favorecer, digamos, el pronóstico. ¿La familia podría apoyar también La mucho? familia totalmente es la primera red de apoyo que tenemos. Para sacar adelante a esa Así persona es. con depresión. Sí, y dentro de la familia hay diferentes cosas. Por ejemplo, algo que llamamos la cohesión familiar, que tiene que ver con la ligazón emocional, qué tanto me siento yo cercano con los demás miembros de la familia. Claro. Ese es un punto muy importante. Otro es la adaptabilidad de la familia, qué tanto podemos nosotros modificar nuestra forma de vida ante los retos que estamos enfrentando, que precisamente en la pandemia esto se puso muy a prueba, ¿no? Hacer estas modificaciones. También la expresión emocional que pueda haber en la familia, qué tanto nosotros nos demostramos y cómo nos demostramos que nos queremos entre nosotros. Así es. Todo este tipo de cosas, y aunado a ello, pues la comunicación en la familia también es muy, muy importante, sobre todo con niños, niñas y adolescentes. Les pregunto, ¿la depresión puede alterar otras enfermedades que el individuo tenga, como una enfermedad cardíaca, como una enfermedad de diabetes, una enfermedad también endocrinológica? Sí, por ejemplo, en el caso de los accidentes vasculares cerebrales, embolias que le dicen la gente, Las embolias. ¿sí? A partir de un accidente vascular cerebral, la gente queda con depresión. Y la depresión es un factor de riesgo para los accidentes vasculares cerebrales. Es una relación de ida y vuelta, ¿sí? También en el caso del dolor, personas con dolor pueden ¿Problemas presentar reumatoides? depresión. O personas con depresión reumatoides. pueden predisponer a... Que están constantemente lidiando con el dolor. Exactamente. O cáncer, ¿no? También. El cáncer, por el simple hecho de tener un tumor sin que le digan a uno tienes un tumor, hay personas que desarrollan depresión sin saberlo. Por ejemplo, el cáncer de cabeza de páncreas inician con depresión. Una depresión muy difícil tratamiento. Y luego se ponen amarillos y dices, bajan de peso y dices, cáncer de cabeza de páncreas, cáncer de boca, cáncer de endometrio, ciertos cánceres de mama, ¿sí? Entonces, también los tratamientos de ciertas enfermedades pueden causarnos depresión.
de la hipertensión, por ejemplo, hay ciertos medicamentos para la hipertensión que causan depresión. De los agentes quimioterapéuticos para el cáncer también causan depresión. Entonces, de ahí la importancia, ustedes que son los expertos, de tantas enfermedades que pueden llegarte a una depresión Sí. y que se debe de tratar, porque tratas la enfermedad, pero no tratas la depresión. Por ejemplo, todas las sustancias que se alteran en la depresión son casi idénticas a todas las sustancias que se liberan a partir de la infección por COVID. Entonces, también la depresión es una secuela que dejó el COVID. Que dejó el COVID. ¿Verdad? Así es. Bien, nos están pidiendo el corte, es el último corte, regresamos para las conclusiones. Seguimos con este tema de la depresión, la nueva pandemia. Se nos ha ido el programa muy rápido de lo que es este tema de la depresión, la nueva pandemia, porque estamos socializando apenas lo que es esta depresión y nos preocupa como sociedad el que hay un porcentaje muy menor en cuanto al área de salud enfocado, económico hablamos, para atender esta enfermedad. Y no hay que minimizarla. Eso hacemos el llamado a autoridades estatales y municipales a tratar el tema de la depresión. Y a ustedes en el hogar y al público en general a tomar en cuenta todo lo que los expertos nos dijeron hoy. Cómo detectar esta depresión y tratarla. Y tratarla no se cura y no se puede, bueno, sí se puede tratar, pero no se cura y también no se puede prevenir, se puede detectar a tiempo. Pero que mejor los expertos nos digan en esta conclusión que dan, en este bloque ya de este programa que hoy estamos señalando. Así que le damos la palabra al doctor César. ¿Cuáles serían sus conclusiones, doctor? Conclusión es que la depresión es una enfermedad que genera discapacidad, que genera una enorme pérdida económica, tanto para la persona que la tiene como para los familiares y el propio sistema económico, ¿sí? Que es tratable, que evidentemente tiene un apellido que se llama recurrencia, es decir, va a regresar. En esos términos hablamos de que no se cura. ¿Regresaría de acuerdo a las circunstancias que estuviera viviendo la persona, ambientales? Ambientales o no. Hay personas que están cada determinado tiempo o por la cuestión presentando. del líquido que nos comentaba, por decirlo sencillamente. Pues, Claro, la cuestión de los neurotransmisores en algún momento pero van va a tener regresar, o sea, va a tener estar así, recaída. y tiene que estar preparada la persona. Y a nosotros siempre nos dicen, entonces, ¿qué curan los psiquiatras? Como ninguna especialidad médica cura nada. Y ahorita se van a enojar las demás especialidades médicas. La cardiopatía no se cura. Las enfermedades reumáticas no se curan. ¿Qué hacemos los médicos? Quitamos síntomas y damos calidad de vida. En esos términos, la depresión se puede quitar los síntomas y puede vivir la gente con buena calidad de vida. Esa sería mi conclusión. Claro, muy bien, pues muy interesante, doctor César, y a tomarlo mucho en cuenta. Doctor Rogelio, ¿cómo concluye? Porque hay que diría, bueno, yo pensé que era, ahorita ya estamos conociendo con todo lo que ustedes nos dijeron, los síntomas. Yo diría, híjole, yo creo que eso era estrés y ahora sé que es una depresión, voy a ir a checarme. Sí. Bueno, aquí mi conclusión sería, pues saber que esto es una enfermedad real, no es de ganas, no es debilidad en las personas, no es falta de carácter, es una enfermedad real y una enfermedad que tiene tratamiento. Y que perdamos ese miedo a la salud mental, miedo al psiquiatra, miedo al psicólogo. ¿A que estamos locos? Si identificamos alguno de los síntomas que mencionamos, pues que busquen atención. Aquí, por ejemplo, pues yo podría decir, en el Hospital Civil de Guadalajara hay un servicio de psiquiatría. Bien. Pueden acercarse, ahí los que ya tienen expediente, pues nada más pedir una interconsulta para psiquiatría. Los que no, es abrir su expediente de primera vez y solicitar una cita a psiquiatría. La situación, pues hemos estado con un incremento muy notorio en este periodo pospandemia de atenciones. ¿Cuánto se incrementó, doctores? Alrededor de un 30%, 30% de atenciones. Sí, un 30% más o menos fue el incremento. Y están los servicios de salud saturados. Esa sería la única dificultad que tendríamos, pero si han identificado alguno de estos síntomas, pues con mucho gusto pueden acudir y ahí van a ser valorados por un especialista. Y que no le tengan miedo al tratamiento. Exactamente, no tener miedo. Si en alguno de los casos notáramos que fuera alguna situación grave, alguna situación donde ya hay este riesgo, este pensamiento de suicidio, pues ahí en Hospital Civil podemos acudir al servicio de urgencias 24/7, 365 días del año. Y pues
vale la pena tener esta atención para tener una buena vida. Y no lo dejemos a un lado cuando vemos esos síntomas. Exactamente. Porque esos son focos rojos que nos pueden llevar a esos pensamientos. Así es, atendernos sería la sugerencia. Bien, gracias al doctor Rogelio. Doctora Rosa. Gracias. Como vimos, todos los factores de riesgo, ¿no? Pues todos estamos expuestos y a todos nos puede pasar, todos vivimos en estrés, todos nos suceden cosas nuevas día con día, nos pasan enfermedades, entonces si ya sabemos esos factores de riesgo, también va a ser inevitable que nos pueda pasar tener depresión, entonces normalizar el ir al especialista de salud mental, para así normalizar el que nuestros familiares acudan, no burlarnos, ¿no? de si alguien tiene un síntoma o si alguien toma un tratamiento, sino más bien estar ahí como familiar, pero... Tener mi psicólogo y mi psiquiatra de cabecera. Ajá, sí. Para que ordene mis ideas y que si tienes depresión, estabilizarte, ¿no? Sí, hablo como de normalizar que alguien puede ir al psiquiatra y que no quiere decir que vamos a estigmatizarlo o que es alguien loco o de todo lo que hemos estado hablando el día de hoy, ¿no? Como de que esto pasa así como la diabetes, la hipertensión, como el hipotiroidismo, etcétera, ¿no? Entonces, a alguien que tiene hipotiroidismo, pues no se habla de mira, es que tiene o es que hace ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí, como del reconocimiento y de disminuir en nosotros mismos y en el personal de salud y en los familiares y en quien se pueda, pues este estigma hacia los trastornos mentales y especialmente en la depresión, ¿no? Hay una pregunta que me decían de todos los síntomas. Me decían que si también el exceso de comer, como los dragones, es una depresión. Hay manifestaciones atípicas en donde la gente duerme de más y come de más. ¿Es ansiedad o depresión? Puede ser ansiedad, pero también puede ser depresión. También puede ser depresión. Doctor Héctor, usted que es psicólogo y que viene también aquí a equilibrar y decir, también los psicólogos intervenimos en todo este equipo para poder sacar adelante personas. Sí, por supuesto. Si bien se reconocen estos factores de riesgo, también desde una perspectiva biopsicosocial tenemos algunos factores protectores. Dentro de ello hay algo que se llaman los estilos de vida saludables y que tienen que ver con tener una alimentación, una dieta adecuada, dormir adecuadamente también. El dormir es muy importante, por ¿no? supuesto. Porque el dormir es salud, ¿no? Sí. Y personas con depresión casi no duermen. Entonces, precisamente esto es desde una perspectiva, digamos, como previa de la promoción y prevención en salud mental. Entonces, la dieta, el sueño, también hacer ejercicio, tener hobbies puede ser también importante y establecer vínculos significativos o redes sociales. Que son parte que me ayudaría a salir adelante, ¿verdad? Por supuesto. O sea, como alternativas. Sí. Aparte del tratamiento, ¿verdad? Es lo que nos... Sí, así es. Un punto interesante que no alcanzamos a abordar totalmente es que también, dependiendo del sexo, se presenta de forma diferenciada. Las mujeres tienen mayor riesgo de presentar Eso es muy interesante, nos faltó comentarlo. Es cierto, ¿las mujeres son más depresivas? No? Bueno, tienen mayor riesgo de presentar sintomatología depresiva. Puede tener algunos componentes biológicos, como ya lo planteaban, pero también estas cuestiones como culturales. En una investigación que hicimos con adolescentes, encontramos que las redes de apoyo en la familia y la empatía favorecen o protegen, mejor dicho, a las adolescentes. ¿Tiene que ver con su sistema de periodos, con su sistema hormonal también, la depresión en mujeres? Sí, las mujeres tienen 2 ciclos y la inestabilidad del ciclo es lo que las hace más predispuestas a Entonces, deprimirse. ¿la mayoría de sus pacientes son mujeres? Porque ellas sí son valientes para ir a atención. Bueno, un caballero que dice, ¿cómo ve? O sea, exacto. Los y no hombres significa que esté loca, sino que es una mujer inteligente que quiere tratarse. Bien. Esto lo interrumpimos, doctor. ¿Quiere terminar más? No, bueno, simplemente ya durante la pandemia, en una investigación que hacíamos también, haciendo análisis diferenciados para hombres y mujeres, veíamos también, por ejemplo, para los hombres, el tener como estructuras o rutinas les protegió, mientras que a las mujeres también esta parte de lo social y lo familiar fue un factor de protección para ellas. Ahora, ustedes como médicos, yo creo que al ver tantos casos, yo me pregunto, ¿los psiquiatras y los psicólogos también se deprimen? Sí, como cualquier persona de la población estamos expuestos a...
¿sí? Pero no se contagia, pues. Aunque veamos depresión, pues no nos vamos a contagiar de depresión. No, pero yo digo, traemos ustedes se los tienen que riesgos. tratar porque, oiga, doctor, Sí, pues, claro. está deprimido y me va a tratar para la depresión, pues entonces nos compartimos. Nos vamos a ahí. otra parroquia con otro padre. No, es cierto, claro. Ustedes también están expuestos, ven a tantos casos y tanta situación. Pero aquí parte de la conclusión es eso. Me están comentando aquí, no sabíamos de todos estos síntomas que son muy interesantes. Qué bueno que se está tocando este tema. Yo creo que daría para otros programas de debate para seguir con el tema de la depresión. Los tratamientos son importantes. ¿Son costosos los tratamientos, doctores? Sí, no. Actualmente la política nacional de genérico intercambiable hace que los tratamientos no sean tan costosos. ¿Sí? Porque hay de patente y hay genéricos. Ahora, me estaban comentando otra pregunta que llega aquí a nuestro WhatsApp. Dicen, pero los tratamientos, yo que manejo, pues no puedo manejar si soy chofer. Es cierto, doctor Rogelio, dicen, los tratamientos que me dan sin depresión, si soy mecánico, puedo seguir de mecánico. Si soy de Uber, puedo seguir de Uber. A ver, díganme. No, es seleccionar el tratamiento más apropiado De acuerdo para los síntomas que está presentando, para la ocupación del paciente. En la gran mayoría de ocasiones, lo que buscamos es que se pueda reintegrar a sus actividades lo más pronto, no que interfiera con sus actividades el tratamiento. Bien, pues en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que fue este viernes, por eso tocamos este tema el día de hoy y por eso estamos preocupados, pero más que eso ocupados, en ver de qué manera podemos pues tratarnos, acudir tanto a los hospitales civiles, acudir a Salme también, acudir a todas las instituciones con estos síntomas que nos acaban de ver. Se detecta a tiempo, no se cura, se estabiliza, pero sí hay que tomar en cuenta que debemos de tratarnos. Este es el problema de la depresión, como la nueva pandemia. No hay que satanizar a los tratamientos, como nos dicen aquí los expertos, pero hay que observar a nuestros hijos, hay que observarnos nosotros, hay que observar a nuestros adultos mayores y buscar a los especialistas que nos pueden tratar y que mejor los que están aquí. Así que agradecemos mucho al doctor César. Gracias por la doctor invitación. César. Gracias, doctor Rogelio. Al contrario, muchas gracias. Muy Eso amable es. por haber estado aquí con nosotros. Doctora Rosa, muchas gracias. Gracias. Doctor Héctor, gracias. Muchas gracias. Y usted que este domingo está en familia, pues analice todo el tema que hoy tratamos, platique con sus hijos, platique con su esposo, platique con su familia, y el ir con el psicólogo, ir con el psiquiatra es la manera más inteligente de poder salir adelante. No significa que está loco. Feliz domingo, que pase muy buena tarde. Muchísimas gracias. 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 Gracias.